Buenos días, hermanos. Es una alegría para todos nosotros hoy domingo reunirnos para dar gloria y honra al Señor. El pasaje que nos toca reflexionar en esta mañana es un pasaje muy profundo, ¿no? Si nosotros seguimos la hilación del Evangelio de Juan, el capítulo 7 y el capítulo 8, todo lo que sucede en estos dos capítulos sucede en el templo. Nos recordamos que a partir del capítulo 7, Jesús está dudando si va o no a la fiesta del tabernáculo. Sus hermanos obviamente dicen que se van a adelantar y Jesús va después. Entonces, estando en Jerusalén, a partir del capítulo 8, hay una tensa controversia, hay un diálogo muy tenso que cada pregunta y cada respuesta de los judíos entramos a una conversación y que cada vez tiene más y más tensa, ¿no? Entonces, pero el capítulo 8 también tiene ciertas características muy profundas. Por ejemplo, hay condicionales y hay declaraciones. Y cada declaración que hace nuestro Señor Jesucristo son declaraciones que describen quién es Él, que describen su personalidad, su identidad. Y obviamente los judíos no entienden lo que Jesús está diciendo. Como vamos a ver, su problema es un asunto hermenéutico, porque no interpretan correctamente las palabras de Jesús. Escuchen ustedes en el capítulo 8 algunos condicionales que Jesús dice. Por ejemplo, en el versículo 31, Jesús había dicho: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hay una segunda que aparece en el versículo 36. Escuche usted cuando dice: así que si el Hijo os libertare, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús está conversando. Hay un diálogo entre Jesús y los judíos allí en el templo. Y Jesús está dando ciertas palabras y declaraciones que los judíos no están procesándolo como tiene que ser. Si nosotros seguimos adelante en el versículo 39, nuevamente encontramos lo siguiente. Dice la palabra de Dios: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Si avanzamos un poco al versículo 42, dice: Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Noten ustedes que los judíos están citando a Abraham, a los profetas. Ellos se hacen hijos de Abraham e hijos de Dios. Y Jesús está observando: ustedes, si fueran hijos de Abraham, harían esto. Si ustedes fueran hijos de Dios, también harían esto. Noten estas condicionales previas al pasaje de hoy. Y también hay declaraciones muy profundas, como por ejemplo: yo soy la luz del mundo. Yo soy el que da testimonio de mí mismo. Yo soy de arriba, vosotros sois de abajo. Noten que Jesús está manifestando lecciones que obviamente a los judíos les va a ocasionar cierta malestar, ocasiona cierta incomodidad. Ellos lo van a ver como una afrenta hacia ellos. Y cada palabra de Jesús viene a ser como una espada que penetra en el corazón de los judíos, que desnuda la vida de los judíos. Y hermanos, esta controversia, esta conversación va a llegar a un momento a la cumbre en el capítulo 8. Y todo va a ser a raíz de lo que Jesús les va a decir en el versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo.
y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Lo que acabo de leer ocasionó un problema, porque las palabras que Jesús dijo a los judíos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, obviamente fue una afrenta para ellos. Ellos se sintieron insultados, se sintieron lastimados. Ellos que decían ser hijos de Abraham, según el versículo 39, ellos que decían ser hijos de Dios, finalmente nuestro Señor Jesucristo en el versículo 44 les dice una verdad. Un momentito, ustedes no son hijos de Abraham, porque si lo fueran harían esto. Tampoco son hijos de Dios, porque si lo fueran harían esto. Lo que ustedes son hijos del diablo. A partir de aquí, hermanos, nuestro pasaje en esta mañana comienza a una escena que obviamente va a avanzar y esto va a culminar con el deseo incluso de apedrear a Jesús. Miren ustedes cómo empieza el versículo 48. Respondieron entonces los judíos. Noten que la primera palabra en el versículo 48 es respondieron. O sea, se sintieron insultados, se sintieron agraviados y ellos reaccionan. Y la manera como reaccionan es de lo más bajo. El versículo 48 dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Wow, esto sí es bien fuerte. Los judíos están reaccionando a las palabras que nosotros acabamos de escuchar. Entonces, aquí hay dos características que los judíos hacen uso para dañar a Jesús. Dice, no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio. ¿Por qué lo samaritano, el ser samaritano vendría a ser como un insulto? Hermanos, nosotros sabemos que entre los samaritanos y los judíos no se llevaban bien. Jesús, cuando es catalogado como samaritano por los judíos, no es que los judíos estén haciendo uso de un mero gentilicio. No están refiriéndose a su ciudad de origen, que en realidad está diciendo que tú eres samaritano. En realidad le están insultando. Porque para los judíos, un samaritano era lo mismo que un pagano. O sea, no le están diciendo, oye, nosotros parece que creo que tú eres de Samaria. No, por ahí no va el asunto. Cuando los judíos le están diciendo, tú eres samaritano, lo que les están diciendo en otras palabras a Jesús es que tú eres un pagano. Si tú nos insultas de esa manera, es porque samaritano debe ser, porque ellos nos aborrecen, nos odian y ellos son capaces de insultarnos con las categorías más fuertes que puedan tener, porque son samaritanos, porque nos aborrecen. Y tú que nos dices que nosotros somos hijos del diablo, entonces samaritano debe ser. Entonces, hermanos, no hay que ver simplemente como un asunto de procedencia el término samaritano. Aquí la idea es de insulto. Y no se quedan tranquilos los judíos, sino pasan a un segundo nivel. Demonio debes tener. Para que nos digas semejantes palabras, debes estar fuera de sí. Debes estar poseído por algún demonio. Y hermanos, esto es un insulto. Pasan de un diálogo, pasan de una conversación, ya cuando ellos se quedan sin argumentos, pasan a lo más bajo, pasan al insulto. Ellos no dicen, bueno, maestro, usted que dice que nosotros somos hijos del diablo, ¿podría explicarnos? Ellos no piden explicación. Ellos no piden cuál es el argumento de Jesús. Ellos no piden que Jesús les demuestre los argumentos por el cual Jesús dijo eso.
No, ellos no piden eso. Ellos van de frente al insulto. Samaritano, endemoniado. Cuando la persona, querido hermano, querida hermana, cuando la persona se queda sin argumentos, recurre a los insultos. Esto es de lo más bajo, de lo más bajo. ¿Cuántas veces en algunos círculos sociales y quizás también en algunos círculos eclesiales hemos visto que cuando dos hermanos conversan sobre algún tema y cuando uno de ellos se queda sin argumento, lo que hace es no seguir el tema de conversación, sino recurre al insulto? Esto es de lo más bajo. ¿Qué me vienes a hablar tú si tú eres madre soltera? Por ejemplo, ¿alguna vez no han escuchado? Pero tú tuviste hijos antes del matrimonio. ¿Qué me vienes a hablar a mí? Pero tú eres pecador. Hermanos, hacer esto es comportarse peor que estos judíos, peor que un pagano. Y lo que hacen los judíos acá es atacar a la persona para desacreditar su mensaje. ¿Cuántas veces actuaste así? ¿Cuántas veces actuamos para dañar a la persona, para descalificar a la persona? Eso no es de Dios. Los hijos de Dios no recurrimos a eso. Los que recurren a eso son personas como estos judíos, que insultan al maestro. Y hermanos, este insulto de los judíos tiene una respuesta de Jesús. Y aquí sí quiero enfatizar, hermanos, a partir de este insulto, que Jesús va a ser víctima de este agravio, Jesús va a lanzar 3 fuertes declaraciones. Jesús va a hacer 3 declaraciones que serán como una bomba para estos judíos. Miren cómo Jesús responde. Tenemos mucho que aprender de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 49, respondió Jesús. Aquí vamos a ver si Jesús sigue la corriente o no. Yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. El contexto, hermanos, es que Cristo no se defiende en medio de las acusaciones y calumnias. Él está callado. Jesús no se defendió de la acusación de ser samaritano. Jesús no dijo, mire muchachos, ustedes están equivocados, yo no soy de Samaria, o ¿por qué me dicen que soy de Samaria? Jesús no cae en el juego. Simplemente dijo, yo no tengo demonio. Si ustedes creen que yo estoy hablando porque estoy poseído por un espíritu, ustedes están equivocados. Yo no tengo demonio. Jesús no entra a discutir con ellos. Jesús está enseñando verdades, lecciones que deben ellos aprender. Nosotros como cristianos debemos también seguir este modelo. Hermanos, un modelo de mansedumbre. Jesús no cae en el juego y no devuelve insulto por insulto. Tenemos mucho que aprender. Sé que nosotros sufriremos reproches en nuestra vida cristiana, pero eso no es motivo para poder reaccionar contra las personas que pueden emitir alguna ofensa contra nosotros. El mundo nos aborrecerá, dice la palabra, pero debemos responder con mansedumbre, así como Jesucristo respondió a los judíos. Y aquí viene la primera gran declaración. Versículo 51. De cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. La primera declaración que hace a estos judíos es que solo Cristo puede dar la vida eterna. Y hermanos, esto ya lo habíamos visto en Juan en el capítulo 6. Jesús había dicho en el capítulo 6, yo soy el pan vivo
que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Esta declaración que Jesús está haciendo aquí, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿De qué está hablando Jesús aquí? Jesús está hablando de la vida eterna. Jesús nuevamente ofrece vida eterna. Ni siquiera Abraham, al cual los judíos siempre citan como su padre, ni siquiera Abraham podía ofrecerles la vida eterna. ¿Sabe qué, hermano? Jesús tiene la solución. Jesús tiene la respuesta al problema de la muerte. Y la solución es guardar su palabra. El que guarda su palabra no irá a condenación eterna. Si tú me estás escuchando en esta mañana y aún no eres parte de la familia de Cristo, debo decirte algo. La única manera de ser salvo es guardando la palabra de Cristo. Esta declaración, esta primera declaración, les da a los judíos y les lleva a pensar realmente en su situación eterna. Les dice a estos que se creían hijos de Abraham e hijos de Dios, les está diciendo, si no guardan mi palabra, verán la muerte. Ahora, ¿cómo ellos interpretan? Su problema de estos judíos fue, como dije al inicio, fue un problema hermenéutico. No estaban interpretando bien las palabras de Jesús. Ellos pensaron en una muerte física. Los judíos reaccionan. Hay una reafirmación. Y miren lo que dice en el versículo 52, frente a lo que acaba de declarar Jesucristo. Los judíos dicen, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas también. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Lo que están diciendo los judíos a Jesús es, ahora no tenemos ninguna duda. En realidad sí que tú te traes un demonio dentro. Porque nadie puede decir los disparates que estamos escuchando, dicen los judíos, obviamente. ¿Cómo es posible que te atrevas a ofrecer algo así que ni siquiera nuestro padre Abraham se atrevió a ofrecer? O sea, no morir. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? ¿Qué estás ofreciendo? Abraham murió y también nuestros profetas han muerto. Y tú dices que el que guarda tus palabras nunca verá muerte. ¿Eres consciente de lo que estás diciendo? Entonces, hermanos, los judíos están realmente observando a Jesús y les están diciendo, ¿cómo es posible que tú estés ofreciendo algo que ni siquiera nuestro padre Abraham ha podido hacerlo? Abraham murió y también los profetas murieron. ¿Cómo tú puedes decirnos que los que si guardamos tu palabra, nosotros no vamos a morir? Hermanos, ellos están pensando en una muerte física. Los judíos están pensando en una muerte física. Ellos no están pensando en otro tipo de muerte. Entonces, Jesús está afirmando que no está diciendo que ellos no van a morir físicamente. Jesús no está diciendo que van a vivir eternamente aquí y nunca van a ver la muerte. No se está refiriendo a la muerte física. Se está refiriendo a algo peor. A la muerte espiritual. Pero Jesús no lo deja ahí el problema, sino presenta la solución, la salida, la respuesta. Ustedes serán libres de la muerte eterna si guardan mis palabras. Entonces, esto ocasiona en ellos una incomodidad. Entonces, ¿quién eres? Versículo 53. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo?
¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham? Miren, siguen haciendo uso de ese privilegio que ellos decían tener, de ser hijos de Abraham. ¿Quién te haces a ti mismo? La pregunta es muy clara. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham? La respuesta obviamente es sí. Sí, la respuesta es sí. Soy mayor que Abraham. ¿Por qué Cristo es mayor que Abraham? Por la sencilla razón porque el Padre busca la gloria del Hijo. Miren ustedes en el versículo 54, Jesús respondió, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. Wow, esto sí es tremendo. Dice, mi Padre es el que me glorifica. ¿Por qué Cristo es mayor que Abraham? Por la sencilla razón porque el Padre busca la gloria del Hijo sobre todas las cosas y no la gloria de Abraham sobre todas las cosas. El versículo 54 dice claramente que el Padre busca la gloria del Hijo. Esta frase trae profundas consecuencias teológicas. Si el Padre busca la gloria del Hijo, es porque es igual tan glorioso como Él. Hermanos, en resumen, lo que está diciendo es que Jesucristo es Dios. Cristo debe ser glorificado. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cristo ha sido Señor sobre todas las cosas. Esto está hablando de la supremacía y exclusividad de Cristo. Filipenses dice algo muy tremendo. Fuimos predestinados para la alabanza de su gloria. Para la alabanza de su gloria. Los judíos no están entendiendo. Cristo no solamente es mayor que Abraham, Cristo es Dios mismo, como lo vamos a ver en los siguientes minutos. Y es necesario, hermanos, detenernos en esto de glorificar al Señor. Porque nosotros como cristianos, nuestra vida, nuestra presencia en el mundo tiene un propósito y es el de glorificar a Dios. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. En 1539, Calvino responde al cardenal Sadoleto. ¿Recuerdan ustedes su clase de historia? En esta respuesta de Calvino al cardenal Sadoleto, Calvino escribe y hay una parte que lo titula de una manera muy interesante, la gloria de Dios ante todo. Y Calvino dice, no creo sea propio de un auténtico teólogo el procurar que el hombre se quede en sí mismo, en vez de mostrarle y enseñarle que el comienzo de la buena reforma de su vida consiste en desear, fomentar y dar realce a la gloria del Señor. Y escuche esto, ya que hemos nacido principalmente para Dios y no para nosotros mismos. Hemos sido creados para Dios. Hemos sido creados para Dios. Hermanos, esta primera declaración de Jesucristo, el que guarda mi palabra, nunca verá la muerte, se resume simplemente en que solo Cristo puede dar la vida eterna. La segunda declaración también es de igual importancia. En el versículo 56, después que Jesús habló de la gloria, que el Padre busca la gloria del Hijo, que conoce, Jesús dice en el versículo 56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi vida y lo vio y se gozó. A continuación, Jesús afirma una verdad que en realidad
Será una bomba atómica para ellos, aunque no entendían ellos la atómica, pero es una bomba, una declaración terrible, profunda. Abraham, el padre que ustedes están citando a cada momento, vuestro padre Abraham se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Ahora aquí tenemos que detenernos y pensar en qué sentido Abraham vio el día de Jesucristo. Bueno, los especialistas en el Antiguo Testamento sostienen por lo menos en 3 posiciones, y no lo vamos a ver en detalle, pero tiene que ver, algunos sostienen que tiene que ver con la promesa de la simiente de la mujer. A través de la simiente iba a llegar el Mesías. Algunos proponen que se refiere a esa promesa del nacimiento de Isaac. ¿Se recuerdan cuando 3 hombres fueron al campamento y Abraham los recibió, les preparó la comida, un cabrito y también pan, y le anuncian que iba a tener una hija y Sara se ríe, ¿no? Entonces, el anuncio de Isaac. Y algunos también se refieren al cordero que apareció cuando iba a sacrificar a Isaac. Bueno, en realidad las promesas que dio Dios a Abraham, la promesa que Dios dio a Abraham, tiene que ver con la salvación. En resumen, ¿qué vio Abraham que le causó gozo? Cuando leemos nosotros en Génesis, en la promesa, leemos lo siguiente: y haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás de bendición, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ojo, dice todas las familias de la tierra. Y Pablo en Romanos relaciona esto en Romanos capítulo 4, versos 2 y 3 diciendo: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Qué tremendo. De igual manera, Abraham entendió que a partir de su descendencia iba a venir el Salvador. Iba a venir el Mesías para redimir el mundo. Nosotros, hermanos, somos salvos. Somos salvos por mirar atrás, por mirar hacia la cruz, por ver la obra expiatoria de Jesucristo. Nosotros somos salvos cuando vemos hacia atrás. Pero en cambio, Abraham fue salvo porque miró adelante. Abraham fue salvo porque vio la promesa. Hermanos, es cierto, Abraham no supo con exactitud los detalles del Salvador. Lo más probable es que nunca conoció la palabra Mesías, pero sí la palabra simiente. Eso sí era conocido por Abraham. Lo más probable es que ni siquiera tenía muy claro de que iba a nacer en Belén. Nunca supo en detalle los acontecimientos como la visita de los magos, los pastores, que iba a morir en la cruz y que iba a resucitar el tercer día. Esos detalles no los vio Abraham con claridad, pero sí vio que de su simiente iba a venir la salvación al mundo. Su descendencia iba a ser la línea por donde iba a venir el Salvador. Hermanos, la razón por la que Dios da un hijo a Abraham no es solamente para que Abraham sea papá. Por favor, entiendan, no, la razón por la que Yahvé dio a Abraham un hijo no es para que Abraham sea solamente padre y así tenga motivos para celebrar el Día del Padre. Por ahí no va el asunto. La razón por la que Dios da un hijo a Abraham es que a partir de este hijo iba a surgir una nación. Y a través de esta nación vendría el Salvador del mundo. En el Antiguo Testamento, el evangelio de salvación ya era claro. La salvación en el Antiguo Testamento fue por gracia.
Los corderos sacrificados apuntaban al sacrificio del cordero pascual. Por eso la salvación en el Antiguo Testamento también es por Cristo. Solo hay una forma en la que los hombres pueden tener vida eterna y perdón de los pecados. Desde el primer hombre hasta el último hombre. Queridos hermanos, la salvación para todo ser humano es a través de Jesucristo. Y fue por Jesucristo y será por Jesucristo. Esto es la exclusividad de Jesucristo. Porque no hay otro hombre ni nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. En el Antiguo Testamento, todos los ritos religiosos y sacrificios señalaban, apuntaban al Cordero que iba a entrar una sola vez y para siempre, como dice Hebreos. Entonces, cuando dice esto a los judíos, Abraham vuestro padre se gozó que había de ver mi vida y lo vio y se gozó, ellos reaccionan siempre de una manera natural. ¿Qué estás queriendo decir? Versículo 57. Aún no tienes ni 50 años y nos estás diciendo que has visto a Abraham. No está diciendo que Jesús tenía 50 años. Para un judío, el tener 50 años ya era una persona madura. Y le está diciendo, no tienes ni siquiera edad ya y dices que has visto a Abraham. Y eres más que Abraham, lo has visto a Abraham antes de Abraham. Entonces, hermanos, esta pregunta y reacción de los judíos nos lleva a hablar la tercera y última declaración que Jesús hace de sí mismo. Hermanos, todo el capítulo 8 son declaraciones que Jesucristo hace de sí. Son declaraciones que realmente hace de su persona. Es como un currículum vitae. Ustedes alguna vez supongo que han hecho su CV, ¿verdad? Y ahí ponen ustedes todo lo que son, dónde han estudiado, qué logros han tenido, qué cualidades han tenido. Nunca van a poner algo que haya sido malo, ¿no? Pero siempre es su currículum. El papel todo aguanta, pero también en el currículum hay abajo un teléfono para poder llamar y comprobar si todo lo que has puesto es cierto o no. En el caso de Jesús, cada declaración que está presentando realmente es verdadero. Versículo 58. Esto ya es súper, este es el clímax, porque Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Finalmente, Jesús lanza una declaración más poderosa que la anterior. Definitivamente, esto nos lleva a responder una pregunta importante. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo para ti? ¿Quién fue Cristo para estos judíos? Y esta pregunta es de vital importancia, ya que la persona de Jesucristo son la roca fundamental sobre la cual descansa la fe cristiana. Querido hermano, si Él no es lo que dijo ser y no realiza la obra para la cual declaró que vino a este mundo, entonces toda la estructura del cristianismo se cae. John Stott dijo alguna vez, quitemos a Cristo del cristianismo y este queda desmantelado. Al decir Jesucristo, antes que Abraham fuese, yo soy, está diciendo en resumen que Él es Dios. C.S. Lewis dijo alguna vez, o Cristo es un mentiroso, o un lunático, o es el Señor. Porque para atreverse a decir estas declaraciones, o le debe fallar la cabeza, o es que sí está diciendo la verdad. Y Lewis dice, sí, Él es el Hijo de Dios. Él es Dios mismo. Queridos hermanos, Stott habla de las pretensiones de Jesucristo como la idea de que Jesucristo solamente fue la única persona que se atrevió a decir de sí mismo grandes verdades. Y en el correr
de la historia, nos damos cuenta que justamente la persona de Jesucristo fue el tema sobre el cual se construyeron y aparecieron muchas herejías, monarquianistas, arrianos, mucha tendencia priscilianista, por ejemplo, donde hay desfiguran la persona de Jesucristo. Dios levantó, hermanos, a hombres enteramente preparados para defender la divinidad de Jesús. Atanasio, los padres capadocios, el credo niceno. Nosotros no consideramos a Cristo, hermanos, nosotros no consideramos a Cristo como Dios en un disfraz humano, ni como un hombre con cualidades divinas. Creemos que Él es Dios hombre, con dos naturalezas perfectas y distintas, la deidad y la humanidad, de un modo absoluto y único. Y cuando Jesús les dice a los judíos, antes que Abraham fuese, yo soy, lo que les está diciendo es que Cristo existía antes de todas las cosas, incluso antes del propio Adán, pero no solamente está refiriendo a una existencia previa a Abraham, sino simplemente también lo que está diciendo Jesucristo está hablando de su deidad. Hay algo más que una simple pretensión de eternidad, sino que hay una pretensión de deidad. Yo soy el nombre divino con que Jehová se reveló a Moisés en la zarza ardiente. Este es el título que toma Jesús para sí con toda tranquilidad. Con toda tranquilidad, Jesús usa para identificarse a sí mismo aquel título que Yahvé usó para dar a Moisés cuando le dijo, como el texto que hemos leído, si me preguntan quién me ha enviado, dijo, yo soy. Y Jesús hace uso de esto. Y por eso, hermanos, cuando termina el versículo 59, la gente lo quiere apedrear. La gente lo quiere apedrear, porque justamente lo consideraron como una blasfemia. Y tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió. Hermanos, ¿cuánta falta nos hace creer en esta doctrina? Cristo es Dios. ¿Ustedes han leído alguna vez la Biblia de los testigos de Jehová, por ejemplo? Allí no hay una buena traducción. Ahí no dice que Cristo es Dios. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Cristo es Dios, completamente humano, completamente divino. ¿Cómo terminó el asunto? Los judíos quisieron arrojarse las piedras, pero Jesús se escondió y salió del templo atravesando por en medio de ellos. Quiero terminar, hermanos, haciendo algunas precisiones. En primer lugar, Jesús como maestro y como predicador da el diagnóstico y la cura correcta. El problema del hombre es el pecado. No es si tienes poco o mucho dinero. No es si tienes profesión o no. No es si tienes casa o no. El problema es el pecado. Y la cura Jesús lo da. En el versículo 55 dice, si guardamos su palabra, nunca veremos la muerte. Eso debe estar muy claro. En segundo lugar, ¿cuál es tu reacción frente a estos dichos profundos de Jesús? La reacción de los judíos fue apedrearle. ¿Y tú? ¿Prefieres dejar pasar la ocasión y decir más adelante ya pondré más atención a esto? ¿Cómo reaccionas tú? Y en tercer y último lugar, haciendo buenas obras no serás salvo. A lo mejor tus vecinos o tus amigos te lo agradecerán, pero serán insuficientes para ser salvo. Tienes que creer en Cristo y arrepentirte de tus pecados si quieres ser salvo. Oh, hermanos, que el Señor les bendiga. Tenemos grandes lecciones como para poder seguir disfrutando y sigamos viviendo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga.